Para que tú puedas entender la Biblia, la tienes que ver no solamente como un libro sagrado, sino también como un libro antiguo. Entonces, hay cosas que independientemente para el cristianismo, las personas que escribieron estos libros fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y sí, pero también es importante entender el contexto de ellos, ¿correcto? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este blog. Este blog surge como una necesidad personal de expresar cosas que no puedo expresar en otros lugares. Yo soy cristiana y he ido a diferentes iglesias, pero no he encontrado como una en la que me sienta enteramente cómoda o en la que esté como acorde. Por una parte, hay temas que todavía a mí se me dificulta como asimilar o entender desde mi posición de mujer, desde mi posición de ser humano, por decirlo de alguna manera. También está el hecho de que hago como la contraposición con la Biblia, leo la Biblia, la palabra, y a partir de ahí digamos que conozco ciertas cosas que dice, que después cuando estoy en la iglesia me doy cuenta que dicen todo lo contrario de lo que dice la Biblia, o dice o tergiversan de alguna forma lo que dice la Biblia. Entonces este es un blog que creé para poder como expresar esas inquietudes y analizarlas y cuestionarlas y ver hasta qué punto se puede entender este libro que ha sido el más vendido a través de la historia y que aparte tiene tanta sabiduría, porque no importa si eres creyente o no creyente, si logras encontrar la esencia más sabia y pura de la Biblia, te vas a dar cuenta que es un libro muy interesante. Y por otra parte está el hecho de que hay un montón de cosas que dice la Biblia que después se descubrieron de ciencia, pero de ciencia como buscando contradecir la misma Biblia, sin tener presente que ya estaba ahí escrito, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que descubrió la importancia de la sangre, que para nosotros eso es algo que es muy obvio, ¿no? Se sabe que si pierdes sangre, pues pierdes vida de alguna forma, ¿cierto? Entonces, antiguamente como que no se tenía tan clara ese concepto. Y en la Biblia dice, justamente hay un pasaje en el que dice que la sangre es vida. Entonces, cuando llega esta persona y dice y descubre la sangre, y después encontramos digamos todos los valores y características que tiene el ADN, etcétera, etcétera, se lo atribuimos a algo que es netamente científico. No han hecho como esa contraposición con lo que dice la Biblia. Este tema es súper polémico porque en la Biblia habla de gigantes. Hay un capítulo en el que el pueblo de Israel llega a unas tierras que denominan tierras de gigantes. Dicen que todos los frutos, que la tierra es maravillosa, que los frutos son abundantes, son grandes, que es una tierra próspera, ¿cierto? Pero que está bajo el dominio de unos gigantes, o de un pueblo que ellos consideraban gigantes. Este tema es muy polémico porque pues la gente dice como gigantes, como, o sea, qué fantasía o qué ficción, ¿no? O sea, no sé, Tolkien se quedó en pañales, pero no, realmente si tú te pones a analizarlo desde una posición mucho más lógica, inclusive con los descubrimientos científicos, vas a entender por qué. Porque desde mi punto de vista, y esto es netamente mi punto de vista, para que tú puedas entender la Biblia, la tienes que ver no solamente como un libro sagrado, sino también como un libro antiguo. Para el cristianismo, las personas que escribieron estos libros fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y sí, pero también es importante entender el contexto de ellos, ¿correcto? No es lo mismo que tú escribas algo que te pasa o que te pasó hace 80 años. Puede ser la misma situación y tú puedes ser la misma persona, pero tu contexto es completamente diferente. Si tú hablas de eso hace 80 años, lo vas a hablar desde una perspectiva desde hace 80 años, de una posición con un contexto completamente diferente 80 años más adelante o 80 años a futuro.
va a ser completamente diferente también. La misma situación la vas a percibir de forma diferente por tu propio contexto. Entonces, en ese sentido, es importante saber qué estaba sucediendo en ese momento, o sea, esa época, y, y poder como hacer como ese paralelo de forma objetiva, entendiendo que la persona que lo escribió en ese momento tenía un contexto muy diferente, en una cultura muy diferente, en un país completamente diferente probablemente del tuyo, que en el que tú estás. Y es por eso que tú de pronto lo lees, si no, digamos, si no tienes como esta cultura de leer la Biblia o algo, si lo lees la primera vez, vas a decir, ¿qué es esto? ¿Cierto? Hay capítulos del Antiguo Testamento que son súper sangrientos, entonces tú probablemente lo lees y dices, pues esto es una cosa súper sádica, ¿qué es esto? ¿Cierto? Bueno, eso es todo por hoy. Pues sí, esa es la idea de este blog, espero que les guste. Una vez más les recuerdo que es básicamente un lugar en el que podamos analizar, cuestionar e intentar entender la palabra desde la mayor cantidad de perspectivas posibles. Inicialmente, pues lógico, seré yo hablando desde mis experiencias o puntos de vista, pero la idea es que eventualmente, si alguno de los que está viendo este video en este momento quiere aportar algo a lo que se hable, lo pueda pues escribir o podamos ver cómo hacer para poder compartir esas inquietudes y poderlos abordar entre todos y tratar de entender más, porque es así como por lo menos yo he podido entender cosas que pues desafortunadamente en mi experiencia personal no he tenido la posibilidad de entenderlas en ninguna de las iglesias en las que he estado, hablando como tan abiertamente y sin prejuicios y sin legalismo, etcétera. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, ya saben, campanita, pulgar arriba y si les gusta este contenido y pues seguiremos hablando de esto. Gracias.